Un clima de guerra siempre genera un ambiente hostil. Sin embargo, bajo los escombros de una batalla mundial, siempre se encuentran acontecimientos curiosos que, de no haber sido por esas circunstancias, probablemente no hubiesen sucedido. Te invito a conocer los datos más curiosos de la Primera Guerra Mundial. Existen heroínas en la ficción, pero esta mujer supera las expectativas. Heroína de guerra, Edith Cavell, 1865-1915, fue una enfermera británica que salvó a soldados de todos los bandos cuando ella ayudó a 200 soldados aliados a escapar de la ocupación alemana de Bélgica. Fue arrestada y ejecutada por un pelotón de fusilamiento alemán. Su muerte ayudó a cambiar la opinión mundial contra Alemania. Sistema de códigos. Los alemanes eran expertos en interceptar y descifrar los códigos aliados. Ellos también capturaron a uno de cada 4 mensajeros de documento. Sin embargo, cuando un comandante de Estados Unidos, miembro de la tribu de la Guardia Nacional de Oklahoma, que utilizó un lenguaje extremadamente complejo, los alemanes no pudieron traducirlos, según relato de varios historiadores. Si tú fueras sobreviviente de una guerra, ¿cómo llevarías tu vida después de ella? Secuelas psicológicas. Millones de soldados sufrieron neurosis de guerra o trastorno de estrés postraumático debido a los horrores de la guerra de trincheras. Hombres conmocionados a menudo tenían diarrea incontrolable. No podían dormir ni dejaban de hablar. Se movían sin control. Algunos soldados se recuperaron y otros sufrieron por el resto de sus vidas. No solo las balas dieron un papel importante en esta fría guerra. Muchas bajas no fueron por balas. Fueron más de 9 millones de muertos, pero no solo a causa de la metralleta. Los fallecimientos a causa de gripes, pulmonías y tuberculosis se contaron por millares. Hay que tener muy presente las condiciones en las cuales se encontraban los soldados, infestados de piojos, ratas y siempre mojados. Antes de ser dictador de Alemania, Adolf Hitler luchó en la guerra. En la Primera Guerra Mundial, Hitler encontró un nuevo hogar luchando por el Imperio Alemán. Tras años de pobreza, soledad e incertidumbre, ahora el joven Adolf tenía algo por qué luchar y en lo que creer. Cuando la Primera Guerra Mundial dio comienzo, millones de jóvenes hombres, entre ellos Adolf Hitler, se decidieron presentarse voluntarios al ejército. Hitler pensaba que sería una guerra corta, pero lo suficiente larga como para ver algo de acción y participar en una gran aventura. Otros datos curiosos. El soldado más joven de la Primera Guerra Mundial tenía solo 8 años y se trataba de Mansilo Gabrić, de origen serbio, nacido el 1 de mayo de 1906 y falleció el 28 de abril de 1993 a los 86 años. ¿Y tú, a los 8 años, qué hacías? Rusia sufrió más muertes que cualquier otra nación durante la Primera Guerra Mundial, con un total de 9.150.000 muertes. Ahora, haz un cálculo de cuántos habitantes hay en tu país. Quizás algunos países ya no existirían, restándole esta cifra de muertos. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918, involucrando a las principales potencias mundiales de la época. Este conflicto monumental transformó la geopolítica, la sociedad y la economía, dejando un legado duradero que influyó en eventos posteriores del siglo XX.
Las causas de la Primera Guerra Mundial son complejas y se remontan a una serie de factores interrelacionados. Entre ellos se encuentran el sistema de alianzas europeas, el imperialismo, el nacionalismo y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Las tensiones acumuladas llevaron a un rápido deterioro de las relaciones internacionales y el asesinato en Sarajevo en 1914 desencadenó una serie de eventos que condujeron al estallido de la guerra. Las principales potencias involucradas en el conflicto fueron la Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia inicialmente. A medida que las hostilidades se intensificaron, otras naciones se unieron a la lucha, transformando la guerra en un conflicto mundial. La guerra se libró en varios frentes, desde las trincheras del Frente Occidental en Europa hasta los campos de batalla en el Frente Oriental, África y el Medio Oriente. La tecnología militar avanzada, como la artillería pesada y las ametralladoras, cambió la naturaleza de la guerra y resultó en una brutalidad sin precedentes. El enfrentamiento también vio el uso de nuevas armas, como los gases tóxicos, que causaron sufrimiento adicional y llevaron al desarrollo de medidas de protección. La guerra submarina desempeñó un papel crucial, con los submarinos alemanes utilizando tácticas de guerra submarina sin restricciones, lo que llevó al hundimiento de barcos civiles y militares. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto altamente mortífero, con millones de soldados y civiles perdiendo la vida. Las condiciones en las trincheras eran miserables, con enfermedades, el barro y las ratas creando un entorno inhóspito. La guerra también generó consecuencias económicas significativas, con la movilización total de la industria para apoyar el esfuerzo de guerra. A medida que la guerra avanzaba, la desilusión y el descontento crecieron entre las poblaciones civiles. Los esfuerzos por encontrar una solución negociada fueron en vano y el conflicto persistió. En 1917, eventos clave cambiaron el curso de la guerra. La Revolución Rusa llevó al colapso del régimen zarista y Rusia se retiró del conflicto. Esto permitió a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental, creando una ventana de oportunidad para una ofensiva decisiva. Sin embargo, la entrada de Estados Unidos en la guerra ese mismo año trajo un nuevo impulso para la Triple Entente. En 1918, las fuerzas aliadas lanzaron una serie de ofensivas exitosas, llevando a Alemania a una posición insostenible. La firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918 puso fin a las hostilidades en el frente occidental. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, fue el acuerdo de paz que puso fin formalmente a la guerra. Este tratado impuso duras condiciones a Alemania, culpándola por el conflicto y exigiendo reparaciones significativas y la pérdida de territorio. Estas condiciones contribuyeron a las tensiones políticas y económicas en Alemania, allanando el camino para eventos posteriores, incluida la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó consecuencias profundas y duraderas en todo el mundo. La pérdida masiva de vidas humanas y la destrucción material fueron impactantes. Las secuelas económicas y políticas se hicieron sentir en las décadas siguientes y la Sociedad de Naciones, establecida en un intento de prevenir futuros conflictos, resultó ineficaz. Las fronteras de Europa fueron redibujadas y nuevos estados emergieron mientras los imperios centrales se desmoronaban. La Liga de Naciones, aunque fallida en su objetivo de mantener la paz, sentó las bases para la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto sin precedentes que cambió el curso de la historia. Su legado sigue siendo evidente en la forma en que afectó a las naciones, transformó la tecnología militar y sentó las bases para los eventos subsiguientes en el siglo XX.